Este es Germán Valdés, Tintán, el comediante más versátil de la época de oro del cine mexicano, quien murió el 29 de junio de 1973 sin saber que tenía cáncer terminal. Durante 8 meses, su esposa y su hermana le ocultaron la verdad mientras él seguía trabajando, necesitando 5 ampolletas diarias de morfina para soportar el dolor. Esta es la historia de cómo el pachuco que alguna vez ganaba $100,000 extras al año, terminó sus días en la pobreza, sin su mejor amigo, y engañado por amor hasta el último suspiro. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo nació el 19 de septiembre de 1915 en una vecindad de la Ciudad de México. Era el segundo de 9 hermanos, 4 de los cuales se convertirían en figuras del espectáculo mexicano. Su hermano Ramón Valdés alcanzaría fama internacional como Don Ramón en El Chavo del Ocho. Manuel, el Loco Valdés, se convertiría en comediante y padre de Cristian Castro. Y Antonio, el Ratón Valdés, también incursionaría en la comedia. La familia se trasladó a Ciudad Juárez alrededor de 1927, cuando Germán tenía 12 años. Esa ciudad fronteriza lo cambiaría todo. Ahí absorbió la cultura pachuca, el spanglish y los ritmos musicales que definirían su estilo único. En 1934 ingresó a la radiodifusora XCJ de Ciudad Juárez, inicialmente como mozo y barrendero. Una anécdota determinaría su destino. Mientras reparaba cables en la cabina, comenzó a bromear e imitar a Agustín Lara sin saber que el micrófono estaba abierto. El dueño, Pedro Meneses, lo escuchó y le dio oportunidad como locutor. Para 1938 ya interpretaba diversos personajes en el programa El Barco de la Ilusión, usando el nombre artístico de El Pachuco Topillo Tapas. También lo conocían como La Chiva por la pequeña piocha que solía dejarse. El punto de inflexión llegó en julio de 1943. El ventrílocuo ecuatoriano Paco Miller visitó Ciudad Juárez necesitando un comediante. Le recomendaron al joven locutor, pero Miller consideró que Topillo Tapas sonaba vulgar. Le asignó el nombre Tintán, inspirado en el sonido que hacía un comediante chileno al chocar copas durante sus actos. El 5 de noviembre de 1943, Tintán debutó con éxito arrollador en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Tenía 28 años y su vida estaba por cambiar para siempre. Su primera aparición en cine fue en Hotel de Verano ese mismo año, donde cantó por 350 pesos. Su primer papel protagónico llegó en 1945 con El Hijo Desobediente. La película catapultó su carrera. En 1948 comenzó su colaboración con el director Gilberto Martínez Solares, quien lo dirigiría en más de 30 películas. Calabacitas Tiernas fue la primera. Luego vendrían El Rey del Barrio en 1949, considerada la mejor comedia mexicana de todos los tiempos. Le siguieron El Ceniciento, La Marca del Zorrillo, Simbad el Mareado, El Sultán Descalzo. Su década más productiva fueron los años 50. Solo en 1956 filmó 8 películas. En total, realizaría 106 películas a lo largo de su carrera. Pero Tintán no solo conquistó el cine. También prestó su voz a 3 personajes de Disney que se consideran entre los mejores doblajes de la historia del cine en español. En 1949 narró la leyenda de Sleepy Hollow. En 1967 dio voz al oso Baloo en El Libro de la Selva, incluyendo la icónica canción Busca lo más vital. Y en 1970 interpretó al gato callejero Thomas O'Malley en Los Aristogatos. Según reportes, Tintán viajó personalmente a los estudios Disney en Burbank para agradecer a Walt Disney por elegirlo. Durante esos años dorados, ganaba hasta $100,000 extras al año por enviar películas al extranjero. Compraba un Cadillac nuevo cada año. Paseaba en su yate Tintavento. Vivía en una finca en San Ángel. Era el pachuco más rico de México. Pero había algo más valioso que todo ese dinero. Algo que lo acompañó durante más de 25 años. Su carnal del alma. Marcelo Chávez Herrera, nacido el 13 de marzo de 1911 en Tampico Alto, Veracruz, fue el compañero inseparable de Tintán. Funcionaba como su guitarrista, patiño y contrapunto cómico. Se presentaban como Tintán y su carnal Marcelo. Aparecían juntos en casi todas sus películas.
Eran inseparables en el escenario y fuera de él. En lo personal, Tintán se casó 3 veces. Su primer matrimonio fue en enero de 1937 con Magdalena Martínez, porque ella quedó embarazada. Tuvieron un hijo, Francisco Germán Valdés Martínez. Pero Magdalena sufrió depresión postparto severa y fue internada aproximadamente 10 años en un hospital psiquiátrico. Se separaron alrededor de 1948. Ese mismo año se casó con Micaela Vargas. Duraron aproximadamente 7 años juntos. Tuvieron 3 hijos, Luis Javier, Olga y Genaro Valdés Vargas. El matrimonio terminó en 1955 o 1956. Y el 9 de mayo de 1956, se casó con quien él consideraba el amor de su vida, Rosalía Julián, integrante del trío musical Las Hermanas Julián. Habían sido novios 7 años antes de casarse. Su primer piropo fue: «Qué chula se está poniendo, señorita Julián». Rosalía abandonó su carrera para dedicarse a la familia. Tendrían 2 hijos, Carlos y Rosalía Valdés Julián. Todo parecía perfecto. Tintán estaba en la cima del éxito, tenía a su carnal, a su familia, dinero, fama. Pero como suele suceder en las grandes historias, la caída sería tan brutal como alto había llegado. Para proteger su patrimonio, Tintán había concedido propiedades a la firma del magnate estadounidense Joe Manny. Pero cuando Manny murió en un accidente aéreo, Tintán perdió prácticamente toda su fortuna. No hay registros de que intentara recuperarla legalmente. Quizás no entendía de contratos. Quizás confiaba demasiado. En 1966 le embargaron su finca en San Ángel. El Cadillac nuevo cada año se convirtió en un recuerdo. El yate Tintavento desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Pero siguió trabajando. Seguía siendo Tintán. Seguía teniendo a Marcelo. Las películas continuaban, aunque ya no eran los grandes éxitos de antes. El 22 de febrero de 1969 sucedió algo impensable. Tintán, el Pachuco de Oro, fue encarcelado 5 horas por girar un cheque sin fondos de 13,000 pesos. Tuvo que pagar 5,000 pesos para salir. La humillación fue pública. Los periódicos lo publicaron. El hombre que había ganado fortunas estaba en bancarrota. Su esposa Rosalía trabajaba con él para mantener a la familia. Tintán padecía hepatitis desde hacía años, que había derivado en cirrosis hepática. Pero seguía adelante. Tenía que seguir. Tenía 6 hijos que mantener. Y entonces llegó el golpe más duro de todos. El 14 de febrero de 1970, día de San Valentín, Marcelo Chávez sufrió un infarto al miocardio. Murió a los 58 años. Cuando Tintán recibió la noticia por teléfono, dejó caer el auricular. Se puso pálido. Tuvo que ir a la ventana porque no podía respirar. Declaró algo que muchos de ustedes recordarán: que me perdonen mis carnales, pero Marcelo era mi mero carnal del alma. Su pérdida es como si me hubieran arrancado un brazo, una pierna. Fanny Kaufman, Vitola, quien trabajó con ambos durante años, recordaría: nuestra amistad era muy grande. Un gran compañero como no ha habido otro. Tintán quedó devastado. Consideró retirarse, pero tenía que seguir trabajando. Formó un nuevo dúo llamado Tintán y su Costilla, ahora con su esposa Rosalía. Ella dejó su vida como ama de casa para volver a los escenarios, esta vez para ayudar a sostener a su marido, en todos los sentidos. Porque lo que nadie sabía públicamente era que Tintán estaba enfermo. Muy enfermo. La hepatitis se había complicado. La cirrosis hepática empeoraba. Y ahora había algo más. Algo que los médicos habían descubierto pero que Tintán nunca sabría. Los médicos lo desahuciaron 8 meses antes de su muerte. El diagnóstico era cáncer de páncreas. No había nada que hacer. Era cuestión de tiempo. Pero Tintán nunca lo supo. Su hermana Guadalupe y su esposa Rosalía tomaron una decisión. No se lo dirían. No querían que sufriera sabiendo que se moría. Querían que viviera sus últimos meses sin esa carga. El dolor era insoportable. Necesitaba 5 ampolletas diarias de morfina para poder soportarlo. 5. Cada día. Imaginen el nivel de sufrimiento que requiere esa cantidad de morfina.
Pero Tintán pensaba que era por la cirrosis. Pensaba que eran dolores normales de su condición. Seguía actuando. Seguía haciendo reír. Seguía siendo Tintán. En esos últimos meses, decidió producir, dirigir y financiar su propia película. Se llamaría El Capitán Mantarraya. Invirtió 300,000 pesos de su propio bolsillo. Dinero que no tenía pero que consiguió. Porque era su película. Su proyecto. Su sueño. Rosalía lo acompañaba en todo. Lo veía sufrir. Lo veía necesitar cada vez más morfina. Lo veía adelgazar. Lo veía apagarse lentamente. Pero mantenía la sonrisa. Mantenía la mentira. La mentira piadosa que le permitía a su marido seguir siendo Tintán un poco más. El viernes 29 de junio de 1973, tras 18 días internado en la clínica de la ANDA, Germán Valdés Tintán murió a las 8:50 de la mañana. Tenía 57 años. Murió sin saber que tenía cáncer terminal. Murió creyendo que eran complicaciones de su cirrosis. Murió engañado por amor. A su funeral asistieron aproximadamente 300 personas. No fue la multitud que se esperaría para el comediante más versátil de la época de oro. Pero ahí estaba su familia. Ahí estaban sus amigos. Ahí estaba su hermano Ramón Valdés, don Ramón, cargando el féretro, visiblemente afectado. Fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde descansan también Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís. La herencia que dejó a su familia fue, según palabras de su viuda Rosalía, Tintán no nos dejó nada de dinero, solo amor. Lo único que recibieron fue un seguro de vida de la ANDA por 40,000 pesos. El Capitán Mantarraya, su última película, la que él financió con 300,000 pesos, se estrenó en octubre de 1973. 4 meses después de su muerte. Nunca llegó a verla en cines. ¿Recuerdan cómo comenzamos esta historia? Tintán murió sin saber que estaba muriendo. Su esposa y su hermana lo mantuvieron en la oscuridad para protegerlo. Algunos dirán que tenía derecho a saber. Otros dirán que fue un acto de amor. Lo que es innegable es el contraste brutal de su vida. De ganar $100,000 extras al año a morir dejando solo 40,000 pesos de seguro. De Cadillacs anuales a ser encarcelado por un cheque sin fondos. De tener a su carnal del alma a perderlo 3 años antes de seguirlo. En vida, Tintán fue criticado ferozmente. El exsecretario de Educación Pública José Vasconcelos lo calificó como un peligroso artista por deformar el idioma y la imagen del mexicano. La periodista Paula Brock escribió en la revista México Cinema: es verdaderamente lamentable el género del pachuco apochado y antimexicano que no solo es ordinario, sino que parece complacerse en serlo. Tuvo una rivalidad mediática con Cantinflas que los medios explotaron, aunque según su hija nunca fue un odio real, solo celos sobre cuántas fanáticas tenía cada uno. Nunca trabajaron juntos. Solo compartieron escenario una vez, el 31 de marzo de 1945 en un evento benéfico. Mientras Cantinflas murió millonario, respetado, con premios y reconocimientos, Tintán murió en relativa pobreza. En vida solo recibió la medalla Virginia Fábregas por 25 años de trayectoria. Nunca fue nominado al premio Ariel. Pero miren lo que pasó después. Hoy hay estatuas de Tintán en Ciudad Juárez, en la Ciudad de México, en Acapulco. Existe un museo dedicado a él en Ciudad Juárez. En 2019, Google le dedicó un doodle animado por su aniversario 104, visible en múltiples países. Su figura fue reivindicada por las bandas de rock alternativo de los años 90. La Maldita Vecindad creó la canción Pachuco en 1991, que inicia con un sampleo de su voz. Saúl Hernández de Caifanes ha declarado que su peinado está inspirado en Tintán. En 2005, Sony lanzó el disco tributo Viva Tintán con Café Tacuba y otros artistas. Y su voz sigue viva. Cada vez que alguien ve el libro de la selva en español, ahí está Tintán cantando Busca lo más vital. Cada vez que alguien ve Los Aristogatos, ahí está su pachuco transformado en gato callejero. 106 películas. 3 doblajes inmortales. 25 años con su carnal Marcelo. 3 matrimonios. 6 hijos. De la riqueza a la pobreza. Del Cadillac a la cárcel.
del yate al embargo. Y al final, 8 meses muriendo sin saberlo, protegido por el amor de quienes más lo querían. Germán Valdés Tintán representa una paradoja del espectáculo mexicano. Fue criticado ferozmente en vida, ignorado por los premios, y murió prácticamente en la pobreza. Pero su influencia cultural ha demostrado ser más duradera que la de muchos de sus contemporáneos mejor valorados en su época. El pachuco, que alguna vez fue considerado antimexicano, se convirtió en símbolo de identidad mexicana. El comediante que murió sin saber que moría, vive ahora en la memoria colectiva de generaciones que nunca lo vieron actuar en vivo. Como dijo su esposa Rosalía, la herencia fue amor. Pero ese amor, transformado en 106 películas y la voz del oso Baloo que aún resuena en millones de hogares, resultó ser la herencia más valiosa de todas. Tintán murió sin saber muchas cosas. Sin saber que tenía cáncer. Sin saber que sería recordado más que muchos de sus críticos. Sin saber que su pachuco se convertiría en símbolo cultural. Sin saber que décadas después, Google le dedicaría un homenaje mundial. Quizás fue mejor así. Quizás Rosalía y Guadalupe tenían razón. Quizás lo último que necesitaba el hombre que dedicó su vida a hacer reír a México era saber que se estaba muriendo.